Está grabando ya. Y ahí comenzamos a hablar. Bien. Primero que todo, nuevamente saludarlos. Nuestra segunda clase de la semana. Nos juntamos primero cuando tuvimos clase el miércoles y hoy día viernes. Bueno, la clase del miércoles fue una clase destinada para que ustedes trabajaran como equipo en la elaboración de la infografía que tienen hasta hoy día para subirla al ambiente de aprendizaje hasta las 6 de la tarde. Y ya a partir de la próxima semana yo comenzaré a revisar ese trabajo. Profe, Y sí, en la infografía solo la tiene que subir uno, ¿cierto? sí, con un solo del equipo que envíe la tarea estamos bien. Ah, ya, perfecto, gracias. Ya. Así que bueno, eso lo vamos ya a ir retroalimentando a partir de la próxima semana. En la clase de hoy debemos entrar de lleno allá a estudiar los fundamentos bases de la electricidad que dan cabida a lo que hemos visto macroscópicamente en esta primera parte de la asignatura, que es la tecnología que hoy día conocemos. Nosotros hoy día ya somos capaces de reconocer que Chile tiene un sistema nacional de interconexión eléctrica que tiene distintas fuentes de generación que están a lo largo del país, que hay zonas de distribución y que si pasamos por regiones y vemos estos tipos de elementos ya sabemos de qué se trata, que son zonas donde se reduce el voltaje a través de distintos elementos como por ejemplo un transformador. Pero todo eso macro que nosotros vemos hoy en día y que es la tecnología que permite que en nuestras casas tengamos la posibilidad de cargar el celular, conectar el computador, ver la televisión, etcétera, nacen de algo. Vienen de cierta manera a concluir un estudio detrás, un avance en la ciencia, y eso es lo que tenemos que comenzar a estudiar ahora. La base, el concepto inicial de lo que permite llegar a conocer todo este sistema interconectado. Eh, Porque como dice Newton, si soy capaz de ver más adelante es porque me he subido a hombros de gigante. Entonces, detrás de todo esto que ya conocen ustedes en Chile, hay una historia gigantesca y una historia que tiene 1900, 2300 años, porque parte por allá por el 500 antes de Cristo con Demócrito y Leucipo, ¿ya? Entonces, de allá parte la historia hasta el siglo XVIII, hasta el siglo XX, sí, perdón, siglo XIX, porque el 1800 es el siglo XIX, a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, y que casi en el siglo XXI terminamos de entender uno de los elementos más importantes de la ciencia, que es cómo está hecha la materia, y desde ahí empiezan los avances recién en electricidad. Así que lo que vamos a ver hoy día, y el fenómeno del electromagnetismo, que es lo que permite avalar todo este funcionamiento tecnológico, es bien nuevo, es un estudio relativamente contemporáneo, es del siglo XX, del 1900, ya del 1920, 1908, 1910, por ahí empieza recién a darse cuenta la ciencia de qué es lo que tenemos enfrente y por tanto a desarrollarse, ¿ya? Así que es bastante nuevo, no es muy antiguo, es bien actual para la ciencia. Ah, tenemos un poquito que se me olvidó algo. Bien, el tema que hoy día nos compete es hablar respecto de la carga eléctrica y la forma en que nosotros vamos a tener la posibilidad de cargar eléctricamente un cuerpo o electrizar un cuerpo. Y para ello nosotros tenemos que retomar la historia y hablar un poco respecto de lo que nos va a permitir entender un concepto relevante, que es el concepto de carga eléctrica. Y para entender qué es lo que es la carga eléctrica, debemos reconocer de qué está hecha la materia. La materia en sí está hecha y está formada por lo que nosotros hoy en día sabemos que son los átomos. Entonces, ¿de qué está hecha la materia? La materia está hecha de átomos. Por eso nosotros lo conocemos hoy en día. Pero ¿de dónde parte esa historia? Esa historia parte desde el 500 a.C. con Demócrito. Demócrito y Leucipo, que eran dos filósofos griegos, ellos creían que si tomábamos un elemento como un pedazo de madera y lo comenzábamos a dividir, íbamos a llegar a un punto en que ese pedacito de madera que quedaba iba a ser indivisible. Y a eso le llamaron átomo, partícula sin división, que fue una teoría que tuvo una línea dentro de la filosofía griega,
pero que fue contrarrestada por Profe, otra. Sí, es que se cortó justo cuando dijo que lo de la materia, ahí se cortó. perfecto. ¿Y ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Ya, gracias. Entonces les decía que teníamos que reconocer de qué estaba hecho la materia, y bueno, la materia está hecha de átomos. Y la idea del átomo es una idea que viene desde el 500 antes de Cristo, del 500 de la época de los griegos, donde estaba Demócrito y Leucipo. Y estos dos tenían una línea que era la idea de la existencia de una partícula de todos los elementos que eran observables y que no se podían dividir. Átomo significa sin división. Pero esta teoría, que fue una línea de los filósofos griegos, fue contrarrestada por otra teoría que era la teoría de Aristóteles. Aristóteles fue un personaje muy importante no solo en ciencia, en filosofía y en política también. Por lo tanto, era uno de los filósofos más reconocidos en la historia hasta el día de hoy. Las leyes tienen toda una teoría aristotélica para el funcionamiento y la formulación digamos, de las normas de la sociedad. Que por cierto, Aristóteles estaba equivocado y Demócrito y Leucipo sí tenían razón. Pero fue hasta el 1800, principalmente, 1800 finales del siglo XIX, con Thomson, y al inicio del siglo XX, en el 1909, con Rutherford, y Dalton, quien es profesor de Rutherford, quienes comienzan a establecer que existe al interior de la materia un átomo, como bien lo decía Demócrito. Y ese átomo tiene una cierta estructura. Y que hoy día nosotros conocemos que llegamos en la historia hasta Bohr, hasta 1920, por ahí está Niels Bohr, quien propone el modelo atómico que lleva su nombre y que se basa en los modelos de Thomson y de Rutherford y Dalton, quienes fueron los que iniciaron este conocimiento. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos hoy día? Hoy día nosotros, según el modelo atómico de Bohr, nosotros tenemos que, se entiende que hay un núcleo atómico donde están los protones como partículas y están los neutrones, pero también sabemos que hay otro tipo de partículas bueno, que están, pero que no es parte de nuestro estudio, pero que si no tendríamos que hacer una física cuántica y en ese caso estamos en otra línea. Entonces, tenemos eso. Ese es el modelo atómico que hoy día conocemos, el modelo atómico Bohr, que tenemos partículas eléctricas como los electrones, los protones y los neutrones. Y cada uno de ellos tienen ciertas características. ¿Sí? Cada uno de ellos tiene una cierta característica. Y que a lo largo de la historia se han ido describiendo. Por ejemplo, no es... hay un personaje por ahí que es Thomson quien descubre el electrón, ¿sí? Y propone su modelo atómico. Thomson descubre otras características hasta llegar a este modelo atómico. Y por ahí también aparecen otros personajes como Michael Faraday, perdón, como Millikan, quienes miden, por ejemplo, que los electrones tienen una cierta carga eléctrica. Y ahí está la clave de todo, ¿ya? Y cuando Millikan es capaz de determinar cuantitativamente el valor de la carga eléctrica, se reconoce que estas partículas que componen los átomos tienen la propiedad de cargarse eléctricamente y que es propio de la naturaleza. O sea, el electrón en sí mismo tiene una carga eléctrica, el protón en sí mismo tiene una carga eléctrica y el neutrón en sí mismo no tiene carga y que son propios de la naturaleza. La naturaleza es así. Y por tanto, el concepto de carga eléctrica se basa en esta estructura. Cuando las ciencias se dan cuenta de que el átomo está formado por electrones, protones y neutrones, logramos determinar que la materia en sí tiene la propiedad de cargarse eléctricamente. Pero la materia se nos presenta de manera neutral. La materia se nos presenta en estado neutro. Pero como sabemos de qué está formada y como sabemos que sus partículas tienen esta cualidad, esta capacidad de tener una carga eléctrica, podemos nosotros modificar ese estado de la materia. Y podemos introducir en las ciencias el concepto de carga eléctrica a través de la modificación de la materia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros conocemos hoy en día? Yo voy a irme a lo que nos importa. Nos importa que los electrones, que son los que orbitan alrededor del núcleo atómico, tienen una cierta carga eléctrica. Y que esa carga eléctrica fue medida y que vale menos 1,6 por 10 elevado a menos 19 Coulomb. ¿Ok? Y que, por tanto, estos electrones que están orbitando alrededor del núcleo se mantienen a través de la órbita por medio de una fuerza de interacción de tipo eléctrico. Y para que el electrón no se escape, necesariamente en el núcleo tiene que haber, de acuerdo a la ley de Coulomb, tiene que haber una carga que tenga un signo contrario a la del electrón, para que se mantenga el electrón orbitando, porque si, de acuerdo a la ley de Coulomb,
cargas de igual signo se repelen y cargas de distintos signos se atraen. Entonces, si aquí en el núcleo hubiese una carga negativa, el electrón y el núcleo no se llevarían bien, existiría una repulsión entre ellos. Pero no, hay una atracción porque el electrón se mantiene unido alrededor del núcleo atómico. Entonces, ¿qué se determina? Se determina que el protón es igual a la carga del electrón, pero con signo positivo. ¿Y qué también permite esto? Bueno, permite mantener el equilibrio, porque si los electrones, si los átomos, a través de los electrones y los protones, se mantienen en neutros en términos de carga eléctrica, la materia se nos va a presentar en estado neutro. Por lo tanto, la materia se nos presenta en estado neutro porque al interior del átomo existe un equilibrio de cargas. Entre ellas se contrarrestan, porque si yo sumo la carga del protón más la carga del electrón, el resultado es cero, estado neutro. Y la carga del neutrón no tiene carga. El neutrón es cero carga. ¿Ok? Y estos tres elementos, bueno, se fueron descubriendo a lo largo de la historia. Después de 2300 años, el hombre recién lo entiende. Y este video que está ahí en la pantalla, de cierta manera nos viene a explicar finalmente qué es lo que entendemos. Porque el modelo atómico de Bohr sirve, pero para un solo caso. Después de Bohr viene otro personaje, que es Schrödinger, que propone otro modelo atómico y que es el modelo más real. Entonces veamos un poco cómo fue evolucionando el modelo atómico, cuáles fueron las propuestas, y este video yo creo que nos va a representar esa idea. Está en miles de logos, en carteles, se enseñan las clases de medio mundo. Incluso lo tenemos en la foto de perfil de nuestro canal. Pero esta imagen del átomo no tiene nada que ver con la realidad. Llevas toda tu vida engañado. ¿Quieres saber cómo es realmente un átomo? El primer modelo atómico serio se lo debemos a J.J. Thomson, el descubridor del electrón. Consistía en una masa de carga positiva con pequeñas partículas de carga negativa uniformemente distribuidas, algo como esto. O un delicioso muffin de carga positiva con pepitas de carga negativa. Sin embargo, los experimentos de Rutherford de 1909 demostraron que este modelo tenía algunos errores. Lo que hizo Rutherford fue lanzar partículas alfa, es decir, núcleos de helio contra una fina lámina de oro. Se sorprendió al comprobar que la mayor parte de las partículas atravesaban la lámina como si nada, y unas pocas rebotaban frontalmente. Su estupor quedó definido con esta famosa frase: es como si disparas un obús contra una hoja de papel y rebotara. Impensable, ¿verdad? Como conclusión surge el modelo de Rutherford, y como puedes imaginar tiene poco que ver con la forma de un muffin. Si las partículas alfa atraviesan el oro es porque los átomos tienen que tener mucho espacio vacío. Y si algunas rebotan frontalmente, pocas, es porque deben estar chocando con esa parte del átomo que lleva la carga positiva, el núcleo, que ha de ser comparativamente pequeño. Así es el nuevo modelo, un átomo lleno de espacio vacío y con un núcleo de carga positiva muy masivo, con los electrones orbitando alrededor, casi como un sistema planetario. Para que os deis cuenta más o menos de la escala, si tuviéramos un átomo con el tamaño de un campo de fútbol, el núcleo sería como un grano de arroz en el centro y los electrones girarían alrededor por las gradas. Así que de esto, nada de nada. Teniendo en cuenta todo esto y los similares que son la ley de Coulomb de la fuerza eléctrica, la que mantiene el protón y el electrón unidos en el átomo, y la fuerza gravitatoria, la que hace que la Tierra gire alrededor del Sol, ¿serán las leyes del átomo un copy-paste de las leyes planetarias? Pues claro que no. ¿Estamos locos? Hay muchas diferencias entre la fuerza eléctrica y la fuerza gravitatoria. Para empezar, en la gravitatoria solo existe un tipo de carga, la masa, y la fuerza siempre es atractiva. Mientras que en la eléctrica hay dos cargas, y la fuerza puede ser también repulsiva. Pero sobre todo, una partícula cargada, como un electrón, cuando gira, emite luz. Es la radiación sincrotrón. Esto le haría perder energía haciendo que su órbita fuera más y más cerrada sobre el protón hasta que en pocos segundos acabaría colisionando con este. Adiós al modelo planetario del átomo. Hay que buscar algo mejor. Y llegó el modelo de Bohr, un modelo semiclásico del átomo y el primero en introducir una cuantización a partir de ciertos postulados. Bohr afirmaba que los electrones no caen al protón porque se mueven en órbitas cuantizadas en las que no pierden energía. Y se quedó tan pancho. Cuantizó estas órbitas usando el momento angular. ¿Y sabéis qué? Sin justificarlo ni nada. Acertó. La llegada de la formulación ondulatoria
de la mecánica cuántica, Paul Redinger, encontró una explicación a esta cuantización de los niveles de energía. El electrón, como onda, solo puede existir en niveles de energía tales que la onda encaje, exactamente lo que proponía Bohr. Según el modelo cuántico del átomo, los electrones se comportan como ondas de probabilidad cuya posición es difusa, siendo la órbita clásica el lugar más probable para encontrar al electrón. Es lo que conocemos como orbital, una distribución de probabilidad. Los electrones se van colocando en capas orbitales de mayor distancia al núcleo y mayor energía, dando lugar a todos los elementos de la tabla periódica. ¿Y en el núcleo qué? Pues algo parecido. Allí tenemos protones de carga positiva y unas 2000 veces más pesados que los electrones, y a los neutrones sin carga, hermanos de los protones con propiedades muy similares, partículas cuánticas, y por lo tanto también gobernadas por la probabilidad. Neutrones con neutrones, protones con protones y neutrones con protones están unidos en el núcleo gracias a la fuerza nuclear fuerte, por piones, una fuerza fundamental para entender un átomo, puesto que sin ella los protones se repelerían eléctricamente y destruirían la armonía del núcleo. Por tanto, la presencia de los neutrones en el núcleo es fundamental para su estabilidad, ya que da un aporte extra de energía que contrarresta la repulsión electromagnética entre protones. Claro, los neutrones no se repelen, no tienen carga eléctrica. ¿Y sabías que los nucleones, protones y neutrones, también se organizan en el núcleo formando capas? Son los números mágicos, el 2, el 8, el 20, el 28, llamados así porque no hay quien los entienda. Entonces, ¿qué deducimos de este vídeo? Que un átomo es una nube de probabilidad en el mejor de los casos, que es muy difícil de comprender con nuestros cerebros clásicos, y que con el muffin lo mejor que podemos hacer es desayunar. Hasta el próximo vídeo. Bueno, este video lo que nos permitía era pasar rápidamente con una mirada bien concreta de lo que es hoy en día el átomo, y que el modelo que finalmente se obtiene es el modelo de Schrödinger, que es un modelo cuántico que establece que es imposible saber exactamente en el lugar y la velocidad a la que está orbitando o girando el electrón alrededor del núcleo atómico. Pero está, como bien lo produce Bohr. Y que Bohr, a través de su nivel de energía, acertó, y que en estos niveles de energía nosotros podemos determinar los distintos electrones, pero ahora a través de una nube. Ya no es posible determinar que en ese punto está el electrón, no se puede. Y eso ya es a nivel cuántico. Pero ¿con qué nos quedamos nosotros para la electricidad en términos concretos? Primero, que existen estas tres partículas que están formando el átomo y por ende la materia: los electrones, los protones y los neutrones. Lo segundo es que los electrones están orbitando alrededor del núcleo, por lo tanto, los electrones son aquellas partículas que van a determinar el comportamiento de la materia en términos del concepto de carga eléctrica. Lo tercero es que al interior del núcleo atómico, los protones y los neutrones no se mueven, porque si yo desintegro un núcleo atómico, lo que va a ocurrir es que tenga una liberación de energía como la bomba atómica, o tenga explosiones gigantescas. Los núcleos atómicos no se pueden desintegrar. Es una pelota que está compuesta por protones, neutrones y otro tipo de partículas, y que están ahí y que están acumuladitas y que no se pueden trasladar para ningún lado. Las únicas partículas que determinan, en este caso, el comportamiento de la materia en términos eléctricos son los electrones, y que tienen un valor de carga tanto así como los protones, y que es el mismo, y que eso permite que la materia se mantenga en estado de equilibrio. Y el neutrón, que es un elemento que es parte del núcleo, no tiene carga. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos determinar ahora? Podemos determinar que en la naturaleza nosotros podemos modificar el estado de neutralidad de un pedazo de materia. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente agregándole o quitándole electrones. Por lo tanto, si yo tengo un pedazo de materia y ese pedazo de materia le agrego electrones, significa que va a adquirir una carga negativa, porque va a tener un exceso de carga negativa. Por el contrario, si a un pedazo de materia yo le quito electrones, significa que al tener menos electrones, el núcleo, como va a tener la mayor cantidad de protones, no va a estar en equilibrio, va a quedar ese elemento de carga positiva. Y de esa manera yo puedo cargar eléctrica, o sea, puedo modificar el estado neutral de la materia y dejarlo con un valor de carga, simplemente pasándole o quitándole electrones. Y existe una manera de cuantificar esta idea de la carga eléctrica. Y a esa idea se le conoce como la ley de cuantificación o la ley de cuantización. Como lo acabamos de establecer, la carga eléctrica depende del número de electrones que yo le entregue o le quite. Y como dijimos delante, el electrón tiene un valor de carga. Y ese valor de carga es menos 1,6 por 10 a la menos 19. Por lo tanto, si yo tengo una carga total y esa carga quiero conocer su valor, lo que debo hacer es multiplicar el número de electrones por el valor absoluto de la carga del electrón, donde n representa
la cantidad de electrones, y siempre tiene que ser un número entero positivo, porque yo no puedo tener 0,5 electrones, no puedo tener un tercio de electrón. Los electrones son un electrón, 2 electrones, 3 electrones, 1000 millones de electrones, 50.000 millones de electrones, pero siempre es un número entero. Y la Q representa la carga total. Espérenme que se me activa. Hola, bien. Ahí sí. Y Q representa la carga total. Entonces, esta ley, la ley de cuantización, me permite establecer un valor finito y real para cualquier carga eléctrica. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que es la carga eléctrica? La carga eléctrica es algo intrínseco a la naturaleza, es algo intrínseco a la materia. Pero ¿cómo se nos presenta? Se nos presenta de manera neutral. Cuando Dios o el Big Bang crearon el universo venía compuesto de átomos. Y por ende, venía con esta capacidad eléctrica. Porque los átomos están compuestos de protones, neutrones y electrones, que son partículas, los electrones y los protones, que tienen una cierta cantidad de carga eléctrica. Como tienen masa, como tienen un volumen y ocupan un lugar en el espacio. Entonces, la carga eléctrica es algo inherente a la materia, está presente en cualquier trozo de materia, pero la materia se nos presenta en estado neutro. ¿Y qué es lo que hacemos entonces para cargar eléctricamente un cuerpo? Modificar ese estado de neutralidad. ¿Cómo? Si le agregamos electrones, pasa a ser negativo, y si le quitamos electrones, pasa a ser positivo. Entonces ahora viene la pregunta, si yo tengo la materia y puedo modificar su estado neutral agregándole o quitándole electrones, ¿cómo puedo agregar y cómo puedo quitar electrones? Bueno, existen tres formas. Existen tres formas de poder cargar eléctricamente un cuerpo. Por un lado está el frotamiento, por otro lado está el contacto y por otro lado está la inducción. Estas tres formas permiten cargar eléctricamente un cuerpo y así obtener un pedazo de materia que esté cargado eléctricamente, ya sea negativo con un exceso de electrones o positivo con un déficit de electrones. Bien, para concretar esta idea vamos a ver este segundo video que nos viene a mostrar un poco el concepto de carga eléctrica y las formas de electrificar un cuerpo. Bienvenidos al videotutorial de física. Vamos a presentar el tema ahora de cargas eléctricas y formas de electrificación. Para comenzar hablando de este tema, necesitamos fundamentar lo que es la definición de carga eléctrica. Profe, no se escucha. ¿Ah, no se escucha? Chuta. Voy a volver a compartir entonces porque se tiene que haber ido el audio. Déjenme un segundito para salir entonces de la presentación. Ay. Ya, ahí sí. Ahora sí. Parece que ahora sí se va a proyectar el audio. ¿Ya? ¿Me avisan si es que se escucha o no? Ay, esto está lentísimo. Sí. Voy a esperar que se cargue. Ahora está. Veamos. Hola, bienvenidos al videotutorial de Sí física. se escucha. Vamos a presentar el tema Gracias. ahora de cargas eléctricas y formas de electrificación. Para comenzar hablando de este tema, necesitamos fundamentar lo que es la definición de carga eléctrica. Definida de una manera muy sencilla, carga eléctrica es una propiedad de la materia que nos permite saber el grado de electrificación de un cuerpo. Esto es que nosotros vamos a conocer, sabemos que toda la materia está integrada por átomos y los átomos tienen dos elementos, protones y neutrones, además de los electrones. Entonces, los electrones
son los elementos que van a transferirse hacia otros átomos y eso me va a permitir saber si hay más carga eléctrica o menos carga eléctrica. ¿Cómo mido las unidades de la carga eléctrica? Se miden con la unidad C, que significa Coulomb. Sabemos que la carga eléctrica va a haber de dos tipos, tanto carga eléctrica positiva y carga eléctrica negativa. ¿Cómo se dan estos dos tipos de cargas? De la siguiente forma. Un cuerpo, vamos a suponer, que tiene carga positiva si el cuerpo pierde electrones. Esto es que como un átomo, los electrones son los únicos que están en la periferia y los únicos que pueden moverse. Entonces, si este electrón se va hacia otro átomo, dicho átomo del cual partió se dice que pierde electrones. Entonces, al perder electrones, como los elementos son idealmente neutros, si pierde un electrón se queda con más cargas positivas. Por lo tanto, el átomo tiene carga positiva. Ahora, un cuerpo tiene carga negativa si el cuerpo gana electrones. Esto es, que si ahora, por el contrario, este elemento átomo recibe un electrón, como era idealmente neutro, ahora recibe un electrón más, entonces se carga más con carga negativa. Para poder electrificar un cuerpo, tenemos los siguientes métodos muy usuales. El primer método de electrificación de cuerpos para saber si va a cargarse positivo o negativamente es por frotamiento. Ya vimos que la electrificación únicamente es cargar ya sea negativamente o positivamente. ¿En qué consiste? El frotamiento consiste en frotar dos cuerpos neutros para producir un intercambio electrónico de átomos. El segundo método se le llama método por contacto. Consiste en poner en contacto dos cuerpos, al menos que uno de ellos esté cargado. Como vemos en este caso, si tenemos un elemento cargado, como es la pila, y toca un elemento por contacto, automáticamente al hacer contacto se transfieren cargas eléctricas para electrificarlo. Y el último método se le llama por inducción. Consiste en acercar, sin tocar, un cuerpo cargado a otro neutro para poder producir una polarización. Esto es, ahora que si acercamos un elemento, no es necesario tocarlo, sino únicamente acercarlo de tal manera que las cargas eléctricas puedan pasarse y transferirse hacia el elemento que quiero cargar. Y de esta forma hemos ya visto qué es lo que es la definición de carga eléctrica y los tipos de electrificación, cómo poder electrificar. Bien, entonces ahí el video nos hablaba un poco de esa idea, de cómo nosotros podemos cargar eléctricamente un cuerpo, entregándole o quitándole electrones a través del frotamiento, del contacto o de la inducción. Y cuando queramos cuantizar el valor de carga adquirido, necesariamente tenemos que multiplicar cuántos electrones le agregamos por la carga del electrón o cuántos electrones le quitamos por la carga del electrón y nos va a dar una carga final que va a ser la carga eléctrica con que el elemento quedó cargado. Ahora bien, dentro de los fenómenos de electrificación, el más importante es el fenómeno de inducción. La inducción es aquel fenómeno de electrización en que yo no necesariamente tengo que tocar a un cuerpo para poder modificar su estado de neutralidad y cargarlo eléctricamente. Y en base a este concepto existe dentro de las leyes del electromagnetismo la tercera ley del electromagnetismo, la tercera ley de Maxwell, que es la ley de inducción de Faraday, que es una de las leyes más lindas que tiene la naturaleza y que establece que la variación de campos magnéticos va a producir una corriente eléctrica inducida. Va a aparecer campos eléctricos variantes y por ende va a producir corriente eléctrica inducida. Y eso hoy día crea una de las bases más importantes dentro de la industria, que son los motores de tipo eléctrico. Nosotros hoy día conocemos un motor eléctrico que tiene un rotor al interior y tiene un embobinado en su superficie exterior, que el imán gira al interior y gira rodeado de bobinas, y estas bobinas, como hay un campo magnético que está girando, estas bobinas se induce una corriente eléctrica por la bobina y el motor eléctrico es capaz de entregarnos una cierta cantidad de energía eléctrica. ¿Sí? Y ahí tenemos uno de los mayores aportes a la industria desde la ciencia, el motor eléctrico, que fue descubierto en un inicio por Michael Faraday, físico y químico, ¿sí? Y él es el que introduce el concepto de motor eléctrico, pero que después se va trabajando en función de esta situación, de la inducción de tipo electromagnético. En este caso, la inducción de carga, ¿en qué consiste? Consiste en lo siguiente. Yo aquí tengo una barra que es negativa, y esa barra se atrae a este elemento que es una esfera neutra. Es una esfera metálica neutra, ¿ok? Y de acuerdo a la ley de Coulomb, las cargas negativas con negativas se repelen,
Y por tanto, como son esas cargas las que se mueven en un elemento, todas las negativas, como la barra negativa, no van a querer estar aquí y se van a ir hacia el otro lado de la esfera. Por lo tanto, como todas las cargas negativas se van hacia el otro costado, este lado quedan los núcleos ahí preguntándose qué pasó, por qué se me fue el electrón. Bueno, y fue porque tengo un lado negativo, entonces existe una polarización. ¿Y cómo lo cargo eléctricamente? Bueno, para cargarlo eléctricamente lo que debo hacer es una conexión a tierra. Si yo tengo un elemento que lo induce, un elemento inductor y un elemento inducido, el elemento inducido lo tengo que conectar a tierra. ¿Para qué? Para que los electrones se vayan hacia la tierra, porque la tierra es un sumidero, se conoce como un sumidero eléctrico, es como un cuerpo que recibe una cantidad de electrones las que tú quieras entregarle y no le va a pasar absolutamente nada. Por lo tanto, se van los electrones hacia la tierra, y como se van los electrones, finalmente el elemento queda con una carga de tipo positiva. Y ese es el fenómeno de inducción. Ahora, como paréntesis, el tema de la conexión a tierra es parte de nuestro diario vivir. Todos los medidores de luz de nuestras casas tienen una conexión a tierra, porque el medidor al recibir, digamos, al medir, al controlar cuánta energía consume la casa, también se carga eléctricamente. Y para que no se acumule carga en él, tiene que haber un cable a tierra que permita que vaya descargándose constantemente. Y eso permite que entonces no haya descargas graves. A más de alguno le tiene que haber pasado que si le da la mano a una persona le da un chispazo, si toma la manilla de un auto le da un chispazo, si se saca un suéter de polar o una manta de polar o un suéter de lana y se frota con el cuerpo, el pelo de la cabeza queda parado y queda todo chascón, y es porque hay interacciones ahí. En el diario vivir nosotros podemos cargar eléctricamente un cuerpo producto de la interacción, como por ejemplo con el roce del aire en un día seco. Hoy día aquí en Santiago tenemos un día otoñal donde a lo mejor hay poca humedad, está más o menos seco el aire, y si uno anda con un suéter de lana y se saca el suéter de lana, lo más probable es que se produzcan chispitas, lo mismo con el polar. Y eso es porque producto del roce con el aire se van cargando eléctricamente. Y así después se van produciendo las descargas. Y en ese caso sería o por frotamiento o por contacto. Pero en este caso de la inducción no es necesario que los cuerpos se toquen. ¿Cuál es un dispositivo para ver la inducción? Se denomina electroscopio. El electroscopio es como una botellita que tiene una esfera y al final de ella hay dos láminas metálicas que se induce por medio de otro elemento cargado eléctricamente. Entonces supongamos la siguiente situación. Si yo tengo un electroscopio y tengo las laminitas que están así originalmente y acerco un elemento que esté en estado negativo, lo que va a ocurrir es que como induzco un elemento negativo, estos negativos no van a querer estar ahí. Entonces, ¿qué va a pasar con las cargas negativas en la esfera y en la barra? Se van a tender a acumular acá abajo. Todas las negativos van a comenzar a descender, de tal manera que la parte superior va a quedar positiva. Pero ¿qué pasa con las láminas? Como las láminas son negativas y negativas, negativo con negativo se repelen. Entonces las láminas, después que yo haga la inducción, se van a ver separadas. Se van a separar. ¿Y qué me permite eso? Me permite ver, primero, que el cuerpo que es el cuerpo inductor tiene una carga, y esa carga permite que haya una distribución de las cargas eléctricas y por tanto el elemento está cargado. ¿Bien? ¿Cómo podrían ustedes hacer este electroscopio casero? Busquen un clip de estos bien grandes que se utilizan en la ropa. Puede ser también, no sé cómo se llaman, pero esas cosas, los ganchitos, unos ganchos de ropa que son así, que utilizan las costureras, ¿cierto? Que son enrollados, también sirve un ganchito. Colóquenle al clip o al ganchito dos láminas de papel de aluminio si tienen, colgando. Esto cuélguenlo de un hilo al techo, una pared, sin que toque nada alrededor el hilo, y acérquenlo un globo. El globo frótenlo con su pelo, sí, con su cabeza, ¿ya? Si lo frotan con su cabeza, ahí se va a cargar eléctricamente, acercan el clip y se van a dar cuenta que las láminas se van a separar. Y eso es un electroscopio casero, ¿ya? Y ahí van a estar dándose cuenta que este globo va a estar cargado eléctricamente, va a reordenar las cargas del clip junto con las cargas digamos, de la laminita metálica, y se van a acumular aquí y se van a separar. Ese es un electroscopio casero con elementos muy sencillos.
Bien, de acuerdo a estas características de la materia, a esta posibilidad que tiene la materia de tener una carga eléctrica, es que se ha clasificado. Y la clasificación que se le da es conductores, semiconductores y aislantes. Y aquí es donde está la importancia de la carrera que ustedes están siguiendo. Un material conductor, por ejemplo, es el cobre. El cobre, fíjense que no es el mejor conductor de la corriente eléctrica, no es el mejor elemento que permite que los electrones se puedan mover por él. Mejor conductor de la corriente que el cobre es el silver, que representa la plata, traducido al español. En inglés se escribe plata silver. La plata es mejor conductora que el cobre. El oro es mejor conductor que el cobre. Pero obviamente la plata y el oro son elementos de alto costo, son minerales preciosos, ¿cierto? Y también tiene el cobre otra propiedad que no tiene la plata ni el oro, que es la maleabilidad. El cobre yo lo puedo mover, lo puedo malear, lo puedo adaptar a cualquier elemento. Puedo hacer un ángulo recto, puedo enrollarlo y no le pasa absolutamente nada. No pierde sus capacidades. A diferencia del oro y la plata, que sí las perderían porque no tienen esta maleabilidad. Bueno, el aluminio, el hierro, el mercurio y el carbón también son elementos conductores, que son aquellos que permiten que sus cargas eléctricas se muevan con facilidad por ellos mismos. Los semiconductores son elementos que no permiten que se muevan tan fácilmente las cargas eléctricas, pero sí lo hacen cuando el voltaje es grande, como por ejemplo el germanio y el silicio, son elementos que son semiconductores. Y que el germanio sirve para generar transistores y el silicio para generar chips de computadora. Y por otro lado, tenemos los aisladores, que son aquellos elementos que no poseen el movimiento de las cargas eléctricas y se llaman aislantes, como la madera, el vidrio y el caucho. Esos elementos, ante una cierta descarga eléctrica, se van a quemar, se van a derretir en el caso del caucho, en el caso del vidrio también, y en el caso de la madera se va a incendiar. Por lo tanto, la madera se clasifica de esta manera, en conductores, en semiconductores y en aisladores. ¿Bien? Bueno, esto es el concepto de carga eléctrica y desde aquí parte el estudio de todo lo que nosotros conocemos hoy en día, como les decía al inicio, de este sistema interconectado, de los transformadores y los generadores, desde esta idea, desde que la naturaleza, desde que la materia está formada por cargas, por partículas que tienen un cierto valor de carga. ¿Qué cosas no pueden olvidar? La carga eléctrica del electrón y la ley de cuantización de la carga eléctrica. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No, profe. Ya, perfecto. Por mi parte no, profe. O sí, quizás sí, profe. Ya. Lo del ejemplo del oro con la plata y el cobre, quizá el oro con la plata son mejores conductores, pero el cobre es más útil en conducirlo porque es maleable, algo así, ¿o no? No, es que el cobre conduce, pero tiene otra característica que lo hace más útil, que es la maleabilidad. No, por O eso sea, le digo. sí, Entonces, po, la plata con el oro son mejores mejor. conductores que el cobre, pero el Sí, cobre es más útil, algo sí, así. exacto. Sí, así es. Sí. Imagínate, pues igual uno se pone a pensar, imagínate tuvieses cables de plata, o sea, no habría electricidad porque todo el mundo se robaría un cable para tener dinero. Igual que el oro, o sea, no se podría, porque son minerales preciosos. ¿Ya? Bien. Hay una Y la cadena abundancia también, profe. de cable. Sí, una cadena de cable, claro. Claro, también lo otro tiene que ver con eso, con la cantidad que nosotros encontramos, ¿ya? A nivel planetario. Eh, bien. Pura Europa y Estados Unidos tendrían electricidad si fuera de oro y plata. Mira, no sé si toda Europa, me atrevería a decir, por ejemplo, no sé, Dubái. Que en Dubái tienen autos bañados en oro algunas personas, y creo que Bueno, por allá no. esos tienen water de oro, pues, profe. Claro, eso, sí, sí. Bueno, esas son otras realidades. Ya, ahora, les toca a ustedes trabajar, ¿ya? Voy a... Esto es netamente formativo, ya no se asusten ni nada, esto no lleva nota, solamente voy a separarlos en sala. Actualmente tenemos conectados a la clase. A ver, déjenme un poquitito.
Hay 14 compañeros. Entonces, 3 por 4, 12. Ya, vamos. 3 por 5, 15. A ver, vamos a... 5 equipos. A ver, ¿cuántos quedarían? En 4. Ya. Vamos a generar 4 salas. Eh, van a quedar entre 3 y 4 compañeros por sala. Y la idea es que una vez que yo los invite a que ingresen a la sala, ustedes acepten, porque esto va a ser aleatorio, es una actividad netamente formativa, y una vez estén en las salas, yo les voy a compartir el enlace a un formulario para que ustedes accedan y puedan responder 3 preguntas que hay ahí. Les comento a todos que el formulario no es necesario que lo hagan todos. Basta con que una persona de la sala, del equipo que va a formarse, envíe el formulario y con eso basta. Si es para después tener la retroalimentación y que se genere el debate entre ustedes de las posibles respuestas que tengan ahí de acuerdo a las preguntas que voy a compartir. Bien, entonces ahora yo les voy a invitar a una sala. Ustedes se van a la sala. ¿Sí? Les va a aparecer un cuadro de texto ahí en la videollamada para que acepten irse a esa sala y yo paso por las salas enviándoles el enlace, compartiéndoselo en el chat de cada una de las salas para que ustedes puedan resolver esos ejercicios. Van a tener aproximadamente 15 minutos para resolver la actividad como equipo. Una vez pasen esos 15 minutos, yo voy a cerrar las salas, van a volver a la sala original y hacemos la retroalimentación de la actividad mostrándoles las respuestas correctas. ¿Ya? Así que a partir de ahora, acepten la sala que les tocó.
Bien. ¿Cómo les fue? ¿Algún comentario? Más o menos. Profe, Profe, no sé, eh, usted va a terminar y no sacó. sí. Chuta. Profe, yo ¿Sí? creo que en la última Ujú. era un poco como difusa la respuesta en realidad. Ya, bueno, la vamos a revisar. ¿Ya? Ujú. Vamos a hacer ahora la retroalimentación. Estoy mostrando un poco las respuestas que dieron. Eh, recuerden que era solo una respuesta por equipo, por lo tanto, bueno, ahora hay 6, pero deberían ser 4, pero bueno, da lo mismo. Vamos a revisar. La primera pregunta era, ¿cuántos electrones hay en un coulomb de carga? Bueno, déjenme dejar de compartir para compartir nuevamente, pero ahora el escritorio, para así poder pasearme del PPT al escritorio. Ya, si pueden ver el micrófono que está abierto, si se pueden preocupar de silenciar. Ya, dice, ¿cuántos electrones hay en un coulomb de carga? Bueno, lo ideal en esta situación era que utilizaran la ley de cuantización de la carga eléctrica. ¿Alguien tomó ese camino o lo googlearon? No lo googleamos. Está bien, eso es importante. Pero fíjense que para resolver este ejercicio había que utilizar la ley de cuantización de la carga eléctrica. ¿Qué nos decía el ejercicio? Que deberíamos calcular N. Porque N, de acuerdo a la primera lámina que nosotros vimos, o sea, a la segunda lámina, pucha, con los videos se demora un poco más. Está esta ley de cuantización, la que permite establecer que, eh, que quiero conocer un valor de carga y N es la cantidad de electrones. Recuerden eso, N es la cantidad de electrones y tiene que ser un número entero positivo. Y eso va multiplicado por la carga del electrón. Entonces, para poder resolver ese ejercicio, había que utilizar esa ley de cuantización y nos decían que la carga total que yo tenía era de un coulomb, N era mi incógnita y sé que el valor absoluto de la carga, esa es una constante, es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces en rigor lo que tenía que hacer era dividir un coulomb en 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulomb. Y eso me iba a dar en N, que en rigor nos daba 6,25 por 10 elevado a 18 electrones. Esa es la cantidad. Los coulombs se van y nos queda solo electrones. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa eso? Sí, bien. ¿Qué significa esto? Miren la cantidad de electrones que hay en solo un coulomb de carga. Estamos hablando de la unidad de carga. Entonces esto es 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Esa es la cantidad de electrones que hay en solo una unidad de carga. Por lo tanto, un coulomb, que es 1, es una cantidad de carga gigantesca. Por eso, la carga eléctrica, por lo general en los ejercicios, va a estar expresada en nanocoulomb, o sea, en nanoc, nc, donde el nano representa el prefijo de 10 a la menos 9, va a estar expresada en micro, donde eso es 10 a la menos 6, y está expresada en mili, donde es 10 a la menos 3. Por lo tanto, nosotros podemos tener, por ejemplo, 8 nanocoulomb, y eso significa 8 por 10 a la menos 9 coulomb de carga, que son cargas un poquito más reales, porque en la naturaleza cargas tan grandes no existen mucho, porque imagínense la cantidad de millones de electrones, de miles, de cientos de millones, que tiene solo una unidad de coulomb. En este caso, fíjense, aquí tenemos 1000, 1.000.000, 1.000 millones, y aquí ya no sé cómo se lee, pero ahí tenemos 1000 más, aquí tenemos 1000 más, y ahí tenemos. O sea, son muchos, muchos electrones. Un ¿Ya? rayo Sí. nomás, pues, profe. ¿Cómo? Un rayo. ¿Un rayo? ¿Qué tienen los rayos? Están cargados, pues son eléctricos. Ah, sí, pues, Son de sí, la pues, el rayo. naturaleza. Exacto, un rayo es una descarga eléctrica, pues, son electrones que se están moviendo desde una nube hacia la Tierra. Eso es un rayo, carga eléctrica. Y que si te tocan, Cuando cae un rayo, ¿uno puede llegar a calcular los electrones que trae ese rayo o no?
Sí, sí, existe una manera porque cuando tú conoces eh, se determina un campo, a ver, cuando uno tiene ¿cómo se llama? Dos superficies cargadas eléctricamente, se genera lo que se conoce como un campo eléctrico. Y si la nube tiene una cierta carga y la Tierra es un sumidero, podríamos considerarla positiva, que recibe todos los electrones. Esto hace que haya una diferencia de potencial entre ese elemento cargado y esto. Y por tanto, el rayo o la carga va desde un elemento negativo, podríamos decirlo, a un positivo, y se genera el rayo, la descarga. Y eso se mide con condiciones atmosféricas y con instrumentos, y ahí se establece. Y en función de ese voltaje que se estima digamos, del rayo, y en función digamos, del campo eléctrico y esa diferencia potencial que se genera, se puede medir cuántos electrones tiene aproximadamente, cuánto es la descarga. Así que sí. Bien, ese era el primer ejercicio. Vamos ahora a la segunda situación. ¿Cuál de estos valores no representa un valor de carga real? Hoy se me olvidó agregarle la C y la C abajo. Bueno, la respuesta correcta era 8 por 10 a la menos 20. ¿Qué es lo que había que hacer acá? Había que utilizar la misma ley de cuantización de la carga eléctrica, esta, y lo que había que hacer era dividir cada uno de estos valores de carga por el 1,6 por 10 a la menos 19. Y aquel valor de carga que te daba un número decimal era el que no correspondía. Porque recuerden, como principal característica, n, que es el número de electrones, no puede ser 0,5, ni un tercio, ni 0,25, no puede ser eso. N siempre tiene que ser un número entero. Entonces, si ustedes toman el 8 por 10 a la menos 6 y lo dividen en 1,6 por 10 a la menos 19, les va a dar un número entero, al igual que el 5 por 10 a la menos 9 y al igual que el 9 por 10 a la menos 3. Esos son valores de carga y que son mili, nano y micro. Y les va a dar un número entero. Pero si toman el 8 por 10 elevado a la menos 20 y lo dividen en 1,6 por 10 a la menos 19, les va a dar 0,5. Por lo tanto, ese valor de carga no existe porque no me puede dar como resultado medio electrón. Así que la respuesta correcta era esta. Y finalmente, un cuerpo A, que parece que es la pregunta que está más con problema, dice, un cuerpo A atrae a otro cuerpo B. Ok, aquí nos están diciendo que hay dos elementos que se atraen entre sí y que por solo motivos eléctricos. ¿Qué es lo que nosotros sabemos por motivos eléctricos? Sabemos que para que se atraigan, uno de ellos tiene que ser positivo y el otro tiene que ser negativo, para que haya atracción. Ahora, ¿cuál es positivo y cuál es negativo? No me dicen, pero yo lo único que sé es que tienen que tener distintos signos. Entonces, ¿qué podemos afirmar? ¿Ambos tienen carga del mismo signo? No, porque no puede ser, porque ahí sería repulsión. ¿B está cargado positivamente? Sí, pero también puede estar cargado negativamente, porque no sabemos el valor de A, por lo tanto no es absoluto que solo pueda estar cargado positivamente. B está cargado positivo o negativo, y esta es la respuesta correcta, porque puede estar de una manera o la otra. Si es positivo, se anula lo negativo, y si es negativo, se anula lo positivo. ¿Por qué la última no es? Porque dice que B está descargado o tiene carga de signo opuesto a A. Pero si B está descargado, no lo va a atraer ni lo va a repeler, porque no va a tener carga. Entonces, como hay un O y el O anula una respecto de la otra, no puede ser la E, porque no cumple que B esté descargado. Por lo tanto, la respuesta era que B está cargado positivo o negativo. Y eso es porque la O anula una o la otra. ¿Ya? Bien, y esas eran las tres preguntas con las que, bueno, la idea era concretar lo que vimos en la clase y así que nos quedara todo un poquito más claro. Bien, eso ha sido todo por hoy. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Nos volvemos a encontrar en la clase del próximo miércoles. ¿Bien? Chao, chao. Hasta luego, profe, que esté bien. Que esté bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Ya, Cuídese. profe.